celulares y formar los organoides, y los organoides dan lugar a, juntamente con los sistemas de membranas, ¿no?, a la célula, y las células forman los tejidos, órganos y así sucesivamente, terminando en el ser vivo. Entonces, esta es la única ley que no cumple, ¿no?, las leyes físico-químicas, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea de lo que es la entropía, ¿no? A ver, permítanme un minutito. Voy a cerrar algunas ventanas para que no me interfiera. Ya. Por ejemplo, señoritas, a ver si enciende alguien su cámara. ¿Cómo es tu cuarto, Joel? ¿Es ordenado o desordenado? Ordenado. Ordenado. Entonces, mínimo de entropía sería eso, Joel. Ya en el universo todo se expande. No sé si han leído las propuestas de Stephen Hawking también, ¿no? Entonces, ¿tu cuarto cómo es, Fabiola? ¿Ordenado o desordenado? Ordenado también. Entonces, ¿qué sería mínimo de entropía? Correcto, ¿no? Supongamos, voy a suponer ya que el cuarto de Nicole sea desordenado. ¿Qué sería entonces? Máximo de entropía. Máximo de entropía, ¿no? Y es así lo que nos dicen, ¿no, Nicole? Que en el universo todo se expande, ¿no es cierto? Es como hubiera más desorden, ¿no? Se expande. Eso a fin de lograr el menor interacciones energéticas o momentos energéticos también de las moléculas. Se expande, ¿no? Entonces eso es de acuerdo, diríamos, la ley natural, ¿no?, de las leyes físico-químicas. Sin embargo, les decía, en el caso de los seres vivos es al revés. Tiene una máxima organización. ¿Cuándo se desorganiza un ser vivo, una célula? Solamente cuando viene la muerte. Cuando muere, ¿no?, una materia viva, materia orgánica, comienza a desorganizarse esas estructuras celulares, se desorganiza. Entonces, ahí es donde recién viene y cumple las leyes, ¿no?, de la físico-química. ¿Me entienden? En tanto, cuando un organismo se mantiene con vida, todas las reacciones químicas van a tender a que se mantenga siempre ordenado, organizado este ser vivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora voy a continuar, por favor, jóvenes. ¿Están viendo mi presentación? Sí, doctor. Bien, voy a quitar cámara a fin de que les llegue mejor la imagen, ¿ya? La señal. Muy bien, jóvenes. ¿Qué es metabolismo entonces? Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de la célula. Esto en concordancia a las leyes de la teoría celular también, ¿no?, o en el organismo. Entonces, cuando en un organismo se están produciendo reacciones químicas con participación de las enzimas, se dice que hay vida. Hay vida. Cuando desaparecen estas reacciones químicas con participación de las enzimas en la célula, entonces ya no tiene vida. Entonces, estas reacciones químicas están orientadas a mantener el máximo orden, a reparar las estructuras celulares para mantenerlos organizados. Entonces, estas reacciones químicas también, como verán acá, cada uno de estos se presenta una reacción química. Esta es una reacción, otra reacción. Miren, son cadenas de reacciones químicas. Entonces, garantizan la transformación de un sustrato en producto. Y estas reacciones químicas no están al azar, sino que están relacionadas unas con otras y además son muy coordinadas. Muy coordinadas. No se producen al azar. Y esa coordinación y regulación también va a estar a cargo de otras moléculas.
¿Ya? Entonces, el objetivo de este conjunto de reacciones químicas que se producen en una célula, uno, es la obtención de energía del medio ambiente. Porque cuando nosotros ingerimos un alimento, materia va a ser una forma de energía. Entonces, ¿pero de dónde estamos tomando el alimento? Del medio ambiente. Y lo va a transformar, estas reacciones químicas con la ayuda o presencia de las enzimas, van a permitir la obtención de energía para los procesos vitales. Por ejemplo, una célula cuando se mueve de un lado a otro, requiere para eso energía. Cuando nuestro organismo ya más complejo, ¿no?, nos queremos desplazar de un lugar a otro, hasta un simple parpadeo requiere de energía. Sin esto, no se podría llevar a cabo muchos procesos vitales, muchos procesos de vida. Y el otro objetivo que tiene el metabolismo, o sea, el conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula, es la obtención de moléculas propias de la célula. Moléculas que van a formar parte de la estructura celular y moléculas que van a cumplir funciones importantes en el ser vivo. Entonces, tiene esas dos funciones, ¿no? El que es este conjunto de reacciones químicas que se llama metabolismo. ¿Ya? ¿Está entendido la idea, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, en nuestras células, para que se produzca la vida, para que se mantenga la vida en nuestras células, tienen que suscitarse, suceder cientos y miles de reacciones químicas. Y como les decía, en cada reacción química va a participar una enzima. Si hablamos de cientos de reacciones químicas, entonces estaremos hablando también de cientos de enzimas, porque para cada reacción hay una enzima. Si hablamos de miles de reacciones, entonces también habrá miles de enzimas, ¿no? Entonces estos van a garantizar que se produzcan estas transformaciones y que se produzca la vida. ¿Ya? Por ejemplo, en una bacteria, un organismo unicelular, ¿no? Es la Escherichia coli, unicelular, una sola célula. Para que se mantenga con vida este organismo unicelular, se producen 1.000.000 de reacciones químicas diferentes. Y por consiguiente, este millar de reacciones químicas que hacen posible la vida de este organismo unicelular, de esta única célula, se los clasifica en diferentes tipos. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, este conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y que hacen posible la vida, están organizadas en rutas o vías metabólicas. O sea, que ahora vamos a hablar qué es una ruta o vía metabólica. Es una sucesión, una serie de reacciones químicas consecutivas, encadenadas, y que cada reacción va a garantizar una pequeña transformación y que la suma de todas las reacciones van a permitir que el precursor, el sustrato, se convierta en producto. Después de en cada reacción, entonces, pequeña transformación y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, reitero, ¿qué es una ruta metabólica? Una serie de reacciones químicas consecutivas y que hacen posible la transformación del sustrato o precursor en producto. Y en cada una de estas reacciones hay pequeños cambios químicos, pequeña cantidad de energía que se absorbe
se gasta o que genera. Entonces, en cada reacción está involucrada una pequeña cantidad de energía. Ahora, en la célula, todas estas rutas, a ver, por ejemplo, para que me entiendan, ¿ya? Si yo estoy en la plaza principal de Cochabamba, ¿no? Quiero ir a Sacaba, tomo una ruta, ¿no? Unas callecitas, y la intersección, ¿no? Entre cada calle va a ser una metabolito, una estación, hasta llegar, ¿no? A Sacaba. Sigo una ruta. Pero si de acá quiero llegar a Quillacollo, ¿sigo la misma ruta o no? No. No, diferente ruta voy a tomar. Y obviamente va a tener diferentes fases, estaciones también, ¿no? Y si quiero ir a Punata, otra ruta voy a tomar. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de esta serie de reacciones, en el caso de hablar de las reacciones, ¿no? Por analogía a este ejemplo que les daba, cada una de estas es una ruta diferente. Y cada uno tiene sus diferentes etapas, ¿no? Y diferentes reacciones. ¿Ya? Ahora, en el caso de las reacciones químicas del metabolismo, estos productos intermediarios que se producen durante las reacciones químicas, porque el primero se llama precursor y el último producto, ¿no? Pero estos de acá, los productos intermedios de acá, se llaman metabolitos. Es decir, el metabolito es la molécula que se forma durante las reacciones bioquímicas. Y el metabolito, miren, como en este caso B, se ha formado a partir de A. Y B rápidamente se transforma en C. Lo que significa que B va a tener un poco tiempo de vida. Un poco tiempo de vida medio. Por eso decimos que su vida es efímera. Porque rápidamente, ¿no? Pasa, ¿no? Desde A se transforma en B y B rápidamente se transforma en C. Y C lo propio, que es otro metabolito, se transforma en D, ¿no? Y hasta así dar el producto. Entonces, ¿ya? Cada una de estas reacciones químicas implican un pequeño cambio, también con una variación de pequeña cantidad de energía. Ahora, esas rutas metabólicas pueden ser convergentes, por ejemplo, es convergente cuando todos terminan en la plaza principal, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? En la plaza principal, convergente, converge. O divergente, como es al revés, de la plaza principal sales y terminas por diferentes caminos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, esas rutas metabólicas convergentes, divergentes, que están estrechamente relacionadas, se los representa acá. Miren, aquí hay tantas reacciones químicas. Este sería como el mapa metabólico que se produce en una célula de un ser humano, ¿no? El mapa metabólico, ¿no? Y todo se centra, si se dan cuenta acá, en el ciclo de Krebs. Todos, es como todas las calles terminan en la plaza principal, ¿no? Entonces, en un mapita, ¿no? De Cochabamba. Y en este caso, todas las reacciones químicas van a culminar en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, entonces, es la ruta central del metabolismo aeróbico que se produce en nuestras células. Y miren, todas las reacciones químicas, una ruta metabólica, otra ruta metabólica, diferentes rutas metabólicas, pero siempre están interconectadas, ¿no? Están conectadas, no hay aisladas. ¿Ya? Y su reacción tiene que ser coordinada, porque no todas las reacciones se van a producir en forma simultánea, sino es de acuerdo a la oferta de demanda para cubrir las necesidades de la célula. Si en un momento necesito una molécula, entonces se activa una ruta metabólica. Si requiere de otra molécula, se activa otra ruta metabólica. O sea, es la oferta y la demanda, de acuerdo a las necesidades de la
cero. ¿Ya? Entonces, esas rutas que podían ser convergentes, divergentes, el metabolismo se los va a clasificar en dos tipos. El catabolismo también se llama rutas convergentes. Son aquellas vías o reacciones químicas que permiten la degradación o la oxidación de biomoléculas. Por ejemplo, los glúcidos, los lípidos, las proteínas se van a degradar, se van a oxidar, ¿no? Entonces, hasta convertirse en moléculas sencillas, como es el dióxido de carbono y el amoníaco, pero además energía, y esto es lo más importante, energía bajo la forma de ATP. Y esta energía que puede ser utilizado en los diferentes procesos vitales. O sea, durante el catabolismo, una molécula grande, compleja, se rompe los enlaces y da lugar a moléculas sencillas como es el dióxido de carbono, agua y amoníaco. Pero cuando se rompen los enlaces se liberan energía y son captados para la síntesis del ATP. Por eso decíamos que el ATP es la moneda energética también, ¿no es cierto?, de los organismos. Entonces, eso es catabolismo. Acá genera energía, libera energía en el catabolismo. ¿Ya? En el caso del anabolismo es lo contrario. Es el conjunto de reacciones químicas orientados a la síntesis de moléculas. O sea, que a partir de moléculas sencillas, como el dióxido de carbono, etc., más energía, se forman nuevos enlaces. Hay gasto de energía para formar nuevos enlaces. Y se forman nuevos enlaces hasta terminar en una molécula compleja. Una serie de reacciones químicas. No solamente es una reacción química, una serie. Por eso hablamos de rutas. Entonces, conclusión. Para formar enlaces necesitas energía. Aquí hay gasto de energía. En cambio acá, libera energía, entonces genera energía. ¿Ya? Entonces, tanto el catabolismo como el anabolismo están ligados a través de intermediarios energéticos. En cochabambés, para que me entiendan. La energía que se libera en el catabolismo en una serie de reacciones es captada bajo la forma de estos intermediarios energéticos como son el NAD, el FAD, el NADP, son captadas y se forman estas moléculas altamente reductoras y esta energía que libera el catabolismo luego es utilizada en el anabolismo. Es decir, en nuestro organismo, como es un sistema cerrado, en el catabolismo se libera energía y esa energía es utilizada en el anabolismo. Reitero, en el catabolismo se libera energía y esta es utilizada para que a partir de moléculas sencillas se sinteticen las macromoléculas. Si se dan cuenta, tanto el anabolismo como el catabolismo son procesos contrarios, ¿no? Desde todo punto de vista. El catabolismo, miren, las macromoléculas, lípidos, carbohidratos, se convierten en moléculas sencillas por la ruptura de enlaces. Se libera energía. En cambio acá, esa energía que ha liberado el catabolismo los utiliza para formar nuevos enlaces y de esa manera sintetizar o formar las macromoléculas como son las proteínas, lípidos y polisacáridos. ¿Ya? Entonces, siempre van a estar ligados estos dos procesos, no pueden llevarse a cabo uno sin el otro, a través de estas moléculas altamente energéticas como son el NAD, FAD, ATP, etc. ¿Ya? Entonces eso es lo que permite liberar
vincular ambos procesos. Ahora bien, acá es lo mismo, ya les decía, la degradación de macromoléculas, glúcidos, grasas, proteínas, se rompen los enlaces primero en la digestión, luego en las células a través de vías metabólicas se convierten en moléculas sencillas como es agua, amoníaco y dióxido de carbono. Y esta energía que se libera es captado por estos intermediarios, ¿no? Los mismos que son utilizados en el anabolismo. El anabolismo es un proceso de síntesis, de formación de nuevas moléculas. Entonces, en el anabolismo se forman nuevos enlaces. Y para formar estos nuevos enlaces se requiere energía. ¿Y de dónde los utiliza? De donde se ha generado, ¿no? Acá se ha generado y están bajo la forma de NAD, NADP, ATP. Entonces, de acá lo utilizan de estos intermediarios energéticos y se sintetizan a partir de moléculas sencillas, se van sintetizando las macromoléculas que son importantes para la célula. ¿Ya? ¿Está entendido o hay alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes? Está bien, doctor. Está bien, doctor, se entiende. Sí, por favor, ¿ya? Me van a decir, pues. Y esto también está en su librito, jóvenes. Las fases o etapas del catabolismo. Ya dijimos, catabolismo era también degradación oxidativa de moléculas grandes, complejas, como son las proteínas, por ejemplo, los glúcidos y los lípidos, por diferentes vías. Primero, las proteínas se van a convertir en sus unidades monoméricas, que son los aminoácidos. Eso durante la digestión sucede. Los glúcidos se convierten en monosacáridos, lo más sencillo de glúcido, y los lípidos en ácidos grasos libres. Entonces son las moléculas más sencillas. Esto se realiza por diferentes enzimas también. Ya, esta es la primera etapa que se conoce también con el nombre de hidrólisis de macromoléculas. O sea, las macromoléculas dan lugar a sus unidades monoméricas, como son aminoácidos, monosacáridos, respectivamente. ¿Ya? La segunda etapa es que estas unidades monoméricas ingresan a vías metabólicas y se convierten en una molécula común para todos. Si se dan cuenta, puede ser en este caso sería la acetilcoenzima A, la principal molécula. Miren, por una vía metabólica se ha convertido en acetilcoenzima A. Los glúcidos también por otra vía y los lípidos por otra vía también terminan en acetilcoenzima A. Luego, esta es la segunda etapa que se llama también conversión de los monómeros, ¿no?, en moléculas comunes, ¿no? Es la segunda etapa del catabolismo. O sea, miren, por diferentes caminos, por diferentes vías metabólicas, todos se han convertido en acetilcoenzima A. Luego viene la tercera etapa. La tercera etapa, que se llama también de la oxidación total, es que esta molécula común que se ha formado a partir de las diferentes biomoléculas, que es la acetilcoenzima A, alimenta el ciclo de Krebs, termina en el ciclo de Krebs, oxidándose en este ciclo de Krebs y dando lugar el agua y el dióxido de carbono más respectiva energía. ¿Ya? En esta primera etapa, desde un punto de vista energético, es muy pobre, no se genera energía. En esta segunda etapa, se genera pequeña cantidad de energía, no muy significativa, y en esta última etapa, que es la oxidación total de la acetilcoenzima A, que se llama también ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, entonces termina en esta vía y acá genera la mayor cantidad de energía. ¿Ya? Entonces,
De estas tres etapas de la oxidación de las biomoléculas, la más energética es la etapa de oxidación total que se produce. ¿En qué ciclo? En el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, donde se convierte este acetil en agua, en dióxido de carbono y energía. Es la etapa más energética, les dije. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto, jóvenes? Bueno, no hay. Vamos a continuar con la obtención de materia y energía. Hemos indicado que los seres vivos obtienen materia y energía del medio ambiente. Y considerando cómo obtienen materia y energía, los seres vivos se los va a clasificar en organismos autótrofos y en organismos heterótrofos. Autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos serían las plantas y algunas bacterias, las plantas. Ellos, a partir de sustancias sencillas como es el dióxido de carbono, el agua y la energía solar, que es utilizada por la clorofila, ¿no?, como fuente de energía, a partir de estas moléculas sencillas, como el agua, el dióxido de carbono, se van sintetizando a través de este proceso que se llama fotosíntesis, moléculas importantes como moléculas grandes que se llaman las biomoléculas, como son los glúcidos, los lípidos y las proteínas. O sea, a partir de CO2 y agua, autótrofos. ¿Ya? En cambio, los organismos heterótrofos no tienen clorofila, no tienen esa capacidad de realizar fotosíntesis. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, el ser humano, que es el heterótrofo por excelencia, el ser humano, ¿de dónde se obtiene energía y de dónde obtienen las moléculas? A partir de otras moléculas orgánicas que han formado los autótrofos y los heterótrofos, que lo ingerimos mediante los alimentos. Me explico. Por ejemplo, ¿de qué nos alimentamos nosotros? De plantas y de animales, ¿sí o no? Cuando digo plantas, por ejemplo, en las plantas, ¿qué estarían? Las frutas y las verduras. Papa, arroz y todo aquello, ¿no? Hortalizas, cereales, todo. Plantas. Entonces, las plantas, a partir del CO2, han formado moléculas, ¿no? Moléculas, biomoléculas, ¿no? Grandes. Y los animales también, el ser humano, animales, por ejemplo, denme un ejemplo de cómo utilizamos el animal para obtener materia y energía. Cuando ingerimos carne, un autótrofo, ¿no? Primero una planta nos hemos alimentado, ahora un heterótrofo nos vamos a alimentar. Por eso les decía, vamos a utilizar el ser humano, organismos autótrofos y heterótrofos también. Porque, por ejemplo, la vaca, la ovejita y todos se alimentan, ¿no?, de autótrofos, de moléculas que ya han formado, ¿no? Utilizan ya moléculas que han formado los autótrofos para, a partir de ellos, formar sus propias moléculas. Y en el ser humano utilizamos las plantas, que son los autótrofos, y otros heterótrofos, como son la vaca, el pollito, todo aquello, ¿no? Y las moléculas que han formado estos organismos, las plantas y los animales, esas moléculas que nosotros lo incorporamos en los alimentos, van a ser utilizados como materia prima para que nuestro organismo, a partir de ellos, sinteticen las propias moléculas de nuestro cuerpo, que cumplirán una función estructural o moléculas que cumplen una función y hacen posible la vida, ¿no? Entonces, reitero, los heterótrofos van a obtener materia y van a obtener energía a partir de los autótrofos.
¿ya? Y así se cierra el ciclo, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, en los autótrofos, ¿qué pasa? Que les decía, ¿a partir de qué? Del dióxido de carbono más agua y más energía, ¿no? Que es la luz ultravioleta, ¿no? Del sol, se forman moléculas, ¿no? Materia. Entonces, estos autótrofos son ingeridos, son utilizados por los heterótrofos, como el ser humano o las plantas. A partir de estas moléculas que han formado estos autótrofos, van a formar, va a ser materia prima para formar las propias moléculas de los heterótrofos. Y estos, cuando se degradan a través del catabolismo, o sea, me refiero a las biomoléculas, ¿no? que se encuentran en los heterótrofos, nuevamente se convierten en moléculas sencillas. Por ejemplo, nosotros, ese pancito, el huevito que se han servido en el desayuno o lo que se hayan servido, ¿no? Se va a utilizar como fuente de energía, ¿no? Y luego, por los autótrofos, ¿no? Y luego este alimento se convierte en una molécula sencilla como el dióxido de carbono. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos exhalando dióxido de carbono que proviene de la degradación de las biomoléculas, ¿no? Que, que se producen en nuestras células. No sé si está captado lo que les digo. Mientras los autótrofos forman moléculas, los heterótrofos utilizan las moléculas que han formado los heterótrofos y los convierten en moléculas sencillas, y de ahí que se cierra, ¿no? Tanto el ciclo del carbono como el ciclo del nitrógeno, ¿ya? Entonces, los seres vivos tienen esa capacidad de captar energía de diferentes orígenes. Ya hemos visto cómo son los autótrofos y los heterótrofos, ¿no? Y estos los transforman en energía biológica que los permite mantener a los organismos con vida, les permite crecer y les permite reproducirse. Ahora, en esto estamos hablando, siempre hay, ¿no? Energía, que va a haber un intercambio de materia y energía, ¿no? Con el medio ambiente. Y esa energía del ser humano, del ser vivo, que intercambia, ¿no? O en esos procesos, ¿no? Esa energía que involucra, ¿no? Las transformaciones durante el metabolismo, es estudiado por la bioenergética, es decir, los cambios de energía que se producen en esos procesos físico-químicos. Y de ahí tenemos también las leyes de la termodinámica, precisamente son las que rigen este intercambio de materia y energía entre el medio ambiente y el ser humano, ser vivo, ¿no? Se refleja en lo que les decía en el principio de la primera ley de la termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía. Les decía que la cantidad de energía en un sistema siempre va a permanecer la misma, constante. No hay ni ganancia ni pérdida. La ley de la conservación de la energía. Y según la ley, les decía, es de la entropía. En el universo aumenta, ¿no? Esa es la tendencia natural, aumenta la entropía, pero les decía que el ser vivo, el ser humano, no cumple todos los seres vivos, ¿no? No cumplen esta condición, esta ley, porque contrariamente, ¿no? Aquí nos habla de desorden, que es lo natural, en cambio el ser humano tiene un elevado grado de organización, un elevado grado de orden, un máximo orden, ¿no? Entonces, y los procesos vitales, los procesos metabólicos, van a estar siempre en lucha contra la segunda ley de la termodinámica. Entonces, toda esa energía que involucrada, ¿no? Durante las transformaciones químicas, durante las reacciones químicas en la célula, puede
clasificarse en los principales. Hay más clasificación, pero esta clasificación o estos tipos de energía es más inherente, más relacionado con los seres vivos. No son las únicas formas de energía, sino hay más formas de energía, pero estos son los que están relacionados con los seres vivos. Por ejemplo, la energía térmica o calorífica, que se llama también calor, ¿no? ¿Qué es calor? A ver, les voy a explicar en sencillo y luego vamos a ir a las diapositivas. Por ejemplo, estas moléculas tienen cierta energía de movimiento y eso se llama energía cinética. Es decir, cuando están en frío, por ejemplo, poca energía van a tener estas moléculas. Se van a desplazar muy lentamente o casi nada las moléculas. ¿Ya? En cambio acá, cuando la temperatura ha ido aumentando en el medio ambiente, aumenta también la energía cinética de las moléculas. Significa que se van a mover con mayor velocidad, mayor rapidez. Mayor rapidez. Por ejemplo, acá poca energía tienen, como en el hielo, ¿no? Poco se mueve. Acá, como en el gas, el agua al estado gaseoso, las moléculas tienen mucha energía, más energía y se desplazan a grandes velocidades, ¿no? Y ahí no se encuentran formando asociaciones. Entonces, reitero, la energía térmica o calorífica va a estar relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas. Esa energía que se traduce en el movimiento de las moléculas en la materia y que esta se va a relacionar también para medir, para efectos de estudio y de medición, con la temperatura. Va a estar relacionada con la temperatura. Por ejemplo, si un cuerpo está frío, tiene poca energía calorífica, poca energía cinética. Si un cuerpo está caliente, tiene más energía térmica o calorífica, tiene más energía cinética. Entonces, y esto se mide en una unidad que se llama caloría. ¿Ya? Bueno, eso después vamos a hablar con la otra energía. La energía mecánica. También es un tipo de energía relacionada con los organismos vivos, que se llama mecánico de trabajo, relacionada con el desplazamiento de un cuerpo desde un sitio hasta otro sitio. Es decir, ¿cómo se define la energía mecánica o de trabajo? Es la energía necesaria o fuerza necesaria para que un cuerpo se desplace desde un punto hasta otro punto, ¿no? Por ejemplo, si una célula se mueve de un lado a otro, ¿qué energía va a estar involucrada? La energía mecánica o de trabajo. Y lo mismo, ¿no? Cuando el organismo es más grande, ¿no? Luego tenemos la energía libre de Gibbs. Esta energía libre de Gibbs es inherente a las moléculas. Proviene de las moléculas, la energía libre de Gibbs. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, las moléculas, el alimento, es materia que ingerimos, es un tipo de energía. Entonces, cuando ingresan a nuestro cuerpo, se somete a reacciones químicas, a transformaciones. Entonces, en los enlaces van a estar esta energía, que cuando se rompen los enlaces libera esa energía. Pero cuando se quiere formar un nuevo enlace, también se necesita esa energía y esa se llama energía libre de Gibbs. Es decir, la energía química de los compuestos durante las reacciones químicas, ya sea el anabolismo o ya sea el catabolismo. Y estos se van a medir también en kilocalorías por mol, etc. ¿Ya? Entonces, reitero, estos son los principales tipos de energía. En este caso, esto es lo que vamos a utilizar para explicar, ¿no?, la termodinámica de las biomoléculas. Es decir, por ejemplo, ¿no?, cuánto de energía tiene un alimento, ¿no? Y
es alimento que se convierte en producto. Y la diferencia, cuánto había menos lo que tiene, va a ser la energía libre de Gibbs, la energía que se libera. ¿Ya? A ver, para que me entiendan. Pueden encender si quieren sus camaritas, jóvenes. Gracias, Joel. Nicole también. Y Jessica. A ver. Hemos indicado de que en los sistemas, Joel, no se... La ley de la conservación de la energía, ¿no? Así se haya transformado, el total de la energía siempre va a permanecer constante, ¿verdad? La ley de la conservación de la energía. Es decir, la energía, en ese sentido, si el sustrato tenía una cierta cantidad de energía y este sustrato se ha convertido en dos productos, ¿no? Ha dado lugar a dos productos, producto de la transformación de este sustrato, la energía total de esto tendría que ser igual a la energía total de esto, ¿no? Del sustrato tendría que ser igual a la energía del producto. ¿Está claro? La suma de las energías. ¿Para qué? Para que haya correspondencia pues, con la ley de la conservación de la energía. Que el total de energía no varía, no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Nuevamente. ¿Ya? Cuando tenemos la glucosa que se transforma en piruvato, la cantidad que hay en la glucosa tiene que ser igual a la cantidad que hay en el piruvato, que es el producto. ¿Está claro? No se puede perder, no se puede destruir. ¿Sí? Solo que lo que había en la glucosa, Fabiola, ahora van a estar en dos piruvatos. Y si sumo las dos energías de los dos piruvatos, tiene que ser igual a la energía de la glucosa. Para que haya cumplimiento de la ley de la conservación de la energía. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, a ver, de otra manera, la energía que se genera en el catabolismo debe ser igual a la energía que se utiliza en el anabolismo. ¿Está entendido? A ver, de otra manera. En la degradación, que es catabolismo, se liberan 5 kilocalorías. Entonces, esos 5 tienen que ser reutilizados en el anabolismo. ¿Me entienden? Lo que se genera es utilizado en el anabolismo. Lo que se genera en el catabolismo es utilizado en el anabolismo. Rompen enlaces, libera energía. Y esa energía es utilizada para formar nuevos enlaces. Pero no se pierde nunca la energía. ¿Me entienden? Sino que en correspondencia a la primera ley de la termodinámica, la energía siempre tiene que ser la misma de un sistema. No se pierde ni se genera, ¿no? Ni se gasta. Solo se transforma una forma de energía en otra forma de energía. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo hacemos esto? Esto se ha utilizado, Fabiola, en los calorímetros que se llaman. O sea, un equipo que se ha estudiado, por decir, un pancito de 100 gramos, ¿no? Se pone a ese calorímetro, ¿cuántas kilocalorías produce? ¿No? Y así de todos los alimentos hemos determinado, de todas las moléculas. O sea, ¿cuánta energía va a liberar si se transforma en? ¿Me entiende? ¿Sí? Eso sea en el calorímetro. Entonces, la energía libre de Gibbs no va a estar relacionada con esto. Ahora bien, ¿me han entendido esta parte? De que la energía que se libera en el catabolismo es utilizado en él. Y no se puede perder, no se puede perder, no puede desaparecer en los sistemas. ¿Me han entendido? Por ejemplo, si quiero anabolismo, tiene que haber. Claro, tiene que haber de dónde se va a sacar energía, si no, no hay generación espontánea.
¿Me entiende? Tiene que haber, Joel, si quieres gastar dinero, tienes que trabajar, ¿no ve? Tienes que tener de dónde sacar. Si no hay de dónde salir, ¿cómo vas a gastar? No vas a tener dinero, no sé si me entiendes. ¿Sí? O sea, tiene que haber un lugar donde te suministra para que luego eso lo utilices en lo que necesitas. ¿Sí? O sea, por eso siempre están si hay catabolismo, también va a haber anabolismo. Y están siempre relacionados. En nuestro organismo no puede producirse solo uno sin el otro. Siempre tienen que producirse los dos. ¿Ya? Sino de dónde saco la energía para el anabolismo, ¿me entienden? ¿No? Muy bien. Entonces, les propongo un pequeño paréntesis acá, unos 10 minutitos, y luego sobre esta base sobre estas ideas voy a seguir complementando, ¿ya? 10 minutitos de receso. Ya, gracias. Bueno, estamos hablando de la energía libre de Gibbs, ¿no? Que es la energía relacionada con las reacciones químicas, es decir, la energía que involucra una molécula en una transformación, ¿ya? A ver, haciendo un diagrama energético, ¿no? La cantidad de energía es energía, ¿no? La cantidad de energía que se genera en el anabolismo debe ser igual, ¿no?, a la cantidad de energía que se gasta en el anabolismo. O sea, que se genera en el catabolismo debe ser igual a la energía que se genera en el anabolismo. Pero no siempre es igual. Hay un remanente. Y ese remanente de energía, o sea, en teoría les decía, jóvenes, que la cantidad de energía que se genera en el anabolismo debe ser igual a la energía que se genera en el catabolismo, ¿sí? De nuevo, la cantidad de energía que se libera en el catabolismo debe ser igual, la energía del anabolismo debe ser igual a la energía del catabolismo. ¿Está entendido? Sí, licenciado. Entonces, pero no es así. Hay un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente de energía que hay, no se gasta toda la energía. Y este pequeño remanente está relacionada pues, con esta energía, ¿no? Es utilizada para realizar trabajo por las células. Es decir, no toda la energía es utilizada en el anabolismo. Hay un remanente y esa es la energía libre de Gibbs, como para mantener la temperatura del cuerpo. Porque ustedes acuérdense, aunque haga frío en el medio ambiente, siempre nuestro cuerpo se mantiene alrededor de los 37, ¿no? ¿Y de dónde sale la energía? Pues de ese remanente. Ese remanente, ¿no?, que existe, no es tas con tas, ¿no? No es igual a la energía del anabolismo con el catabolismo, sino hay una pequeña diferencia. Y no es que se pierde, sino esta energía es utilizada para el movimiento de una célula, por ejemplo, para mantener la temperatura del cuerpo, etc. Entonces, esa es la energía libre, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene entonces esas variaciones o entalpías de formación de energía libre? Miren, por ejemplo, en esta transformación de la glucosa con oxígeno, decíamos, porque es oxidación, ¿no? Se convierte en dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? De esas tablitas que se han elaborado en esos calorímetros, de esas tablitas que ya hay, yo voy a sacar la energía del dióxido de carbono, la energía del agua, del oxígeno y de la glucosa. Una vez que he sacado, hago la diferencia. La energía, ¿no?, de formación o entalpía de formación se llama delta G, es igual a la energía de los productos
menos del sustrato. O sea, ¿la energía de quién? Del dióxido de carbono, más la energía de quién? Del agua. Yo voy a sumar aquí. Saco de las tablas y sumo, aquí está. Y estos 6 son de acuerdo al número de moléculas nomás. Menos, dice acá, menos la energía de quién? Menos la energía de la... Del sustrato. Del sustrato, que sería la... Glucosa. Glucosa, y entre paréntesis también, todo esto es, ¿no? Más la energía del oxígeno, pero es menos. Hago esta suma algebraica y me da menos 698 por mol, la entalpía de formación. ¿Eso qué significa? Que por un mol de glucosa que se transforma en dióxido de carbono y agua, se libera 698 kilocalorías por mol. 698 kilocalorías. ¿Por qué digo se libera? Porque tiene el signo negativo. O sea, es la cantidad que se libera. Y si este signo es negativo, la reacción es exotérmica. Exotérmica, liberadora de energía. Menos esta cantidad de energía. Esta otra reacción, otro ejemplo. Esto es en el ciclo de Krebs, la transformación del malato en fumarato. ¿Ya? Igual, de los productos, ¿cuánto es la energía de quién? Malato. Glucosa. Del fumarato. Del fumarato, entalpía, ¿no? Menos, más bien la energía de quién? Agua. El agua. Esto es del producto. Menos la energía de quién? Malato. El malato. En este caso es menos también, ¿no? O sea, se respeta sus signos y menos por menos da más, así. Y el resultado es menos 1.1 kilocalorías por mol. Entonces, miren, cada reacción libera diferente cantidad de energía. A ver, en este caso, ¿es la reacción exotérmica o endotérmica? Endotérmica es cuando va a ser positivo de la suma algebraica, este resultado es positivo, es endotérmica, significa que necesita esta cantidad de energía. En este caso, cuando es negativo, la reacción va a ser Exotérmica. significa que libera esta cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, y para que una reacción sea posible, desde un punto de vista de la termodinámica, tiene que ser siempre negativo. En este caso, es negativo, pero además una cantidad grande, entonces más fácilmente se produce. En cambio acá es negativo, pero pequeña cantidad, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos se produce más fácilmente? Esta de acá, ¿no? Porque su valor es más grande. Más cantidad de energía es la que desprende. ¿Ya? Entonces, en este caso, jóvenes, en los sistemas biológicos, tiene que haber un acoplamiento, una unión entre las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Dicho de otra manera, entre las reacciones que liberan energía y las reacciones que consumen energía. Tiene que haber un acoplamiento. Lo que les decía, un acoplamiento entre el catabolismo y el Anabolismo. Y en este caso, ese acoplamiento ya es más concreto, ¿no? A nivel de las reacciones. Por ejemplo, acá. Esta reacción de la glucosa más el fosfato para dar la glucosa 6-fosfato, aquí es flechita, ¿no? Producto. Se hace la diferencia, igual que acá, la suma algebraica. De esta reacción había sido más 3.3 kilocalorías por mol, el delta G, la entalpía de formación. ¿La reacción es endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. ¿Eso qué significa? ¿Que libera o consume esta cantidad de energía? Consumo. Necesita esta cantidad de energía, consume.
Esta otra reacción, la segunda reacción. El ATP con el agua da ADP y fosfato. Haciendo la suma algebraica de cada una de estas energías que se saca de las tablitas, ya les decía. Es decir, la energía del ADP más esto menos esta energía del ATP más el agua. Da, el ATP genera, la hidrólisis del ATP genera menos 7.3 kilocalorías por mol. Su delta G, su entalpía de formación. ¿Es endotérmica o exotérmica? Exotérmica. Entonces, ¿qué pasa? Para que por ejemplo, la primera reacción, si solita tendría que llevarse a cabo en nuestras células, no se produce. No. Eso es termodinámicamente imposible, la primera reacción. Pero el hecho de que hay acoplamientos entre dos reacciones, por ejemplo, esta primera reacción con esta se acoplan, se suman, y vamos a ver eso. Sumamos, ¿no? A este lado, glucosa más ¿qué? Bueno, haciendo la diferencia va a dar glucosa más ATP, ¿no? Con el agua más se simplifica, ¿no? Glucosa más ATP igual glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces la suma algebraica de estos dos, miren, de estas semireacciones, 3.3 menos 7.3, ¿cuánto sería? Menos 4. O sea, he sumado estas dos nada más, he sumado estas dos semiecuaciones. Menos 4. Entonces, la suma de estas dos reacciones, si es negativo, va a ser posible la reacción. Pero si es positivo, mana, no se va a producir la reacción. ¿Entienden? Entonces, esto explica cómo dos reacciones, una exotérmica y una endotérmica, se acoplan y ese acoplamiento se refleja en esta suma algebraica, ¿no? De estas también dos semiecuaciones. Entonces, cuando la suma de los dos, de estas sus dos energías también de formación, es negativo, es posible la reacción. Entonces, miren, cuando se suma estas dos reacciones, liberan esta cantidad de energía, entonces es posible la reacción. Entonces, para eso es que se producen el acoplamiento de las reacciones químicas. Entonces, miren, acá están en las tablas, les decía, así están en las tablas consignadas, y de aquí sacamos de estas tablitas, ¿no? Esto experimentalmente ya lo han sacado también, por eso tampoco necesitamos saber de memoria, ¿no? Entonces, miren, haciendo una comparación de estas, ¿no? Con relación al ATP, para mí el ATP va a ser la base. A ver, vamos a tener, si se dan cuenta acá, fosfoenol, ¿no? Fosfocreatina. El ATP también tiene fosfato. Glucosa 1-fosfato. Fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿dónde está la energía? En el enlace del fosfato, ¿no? Que se une al sustrato. Glicerofosfato, miren, ahí está la energía. Ya que se ha almacenado la energía química. Entonces, considerando esto, vamos a tener, jóvenes, acá, en el ATP, que es la moneda energética, acá va a estar la energía, ¿no? Almacenada. Es decir, si yo rompo este primer enlace fosfoéster, voy a liberar 7.3 kilocalorías. Luego, ¿dónde también habría otra energía? Acá, ¿no? En este segundo. O sea, si rompo esto, va a ser adenosín difosfato, porque ya me va a quedar solo 2 fosfatos. Cuando tiene 3 fosfatos es adenosín, ¿qué? Adenosín trifosfato. Si se rompe este enlace, ¿cuánto de energía se libera? 7.3 calorías. 7.3, reitero, cuando el ATP se convierte en ADP, se rompe este enlace, este de acá. ¿Sí? ¿Y cuánto de energía se libera? 7.3.
7.3 kilocalorías se libera, ¿ya? Pero también puedo romper esta les decía, también va a liberar energía. Es decir, y si rompo los dos, me genera 8 kilocalorías. Por un enlace 7.3 y por los dos 8. ¿Qué interpretación les da esto? Respecto a la ruptura de estos enlaces de alta energía, fosfoéster de alta energía. Porque miren aquí AMP cíclico. A ver qué conclusión llega. El ATP, para convertirse en ADP, genera 7.3 kilocalorías. El ATP, para convertirse en AMP, genera 8 kilocalorías. ¿Qué significaría? A ver. ¿Qué significaría? Enciendan sus camaritas, chicos. No esperen que les diga. Que el ATP libera más energía cuando se convierte en AMP. A ver, Nicole, encende tu camarita. Todos pues, chicos, no se hagan rogar. A ver, yo pensaría de esta manera, Nicole. Por la ruptura de un enlace, ¿cuánto se genera? 7.3. Y por la ruptura de dos, ¿cuánto se debería de esperar? 14. 14.6. Claro, eso se debería, ¿no? En teoría, ¿no? Eso se debería esperar, ¿no, Fabiola? Para que el ATP primero se convierta en ADP, luego en AMP. Pucha, 14.6 debería de liberarse, ¿no, Fabiola? Pero no, solo se genera ¿cuánto? 8. En total. Entonces, ¿qué significaría, Joel? Y a cualquiera de Más ustedes. energía. ¿Qué es eso? A Jazmín, adelante, por favor, no te hemos escuchado nada. ¿Que sería más energía? Ya, pero ¿cuál? A ver, está bien tu respuesta, pero a ver, no digas así. Completa tu respuesta y va a estar muy bien, muy bien. Jazmín. Que generaría más energía, más ¿Quién? gran valor, más energía. ¿Quién? La ruptura de los dos. No, a ver, otrito, a ver quién más se anima. Por 5 puntos ya. Ya pues piensen un poquito, chicos. Ya pues, no les pido gran cosa. Piensen un poquito. Licenciado, Dale, María. habría más energía si solo se rompe un enlace. Y ya. Conclusión, ya. Todo lo que me están diciendo está bien observado. Conclusiones ahora de lo que han observado. O sea, tienen la idea, chicos. Ahora, a ver, concluyan, pues. Que ambos enlaces generan energías desiguales. Listo, Nicole. Que liberan diferente cantidad de energía. Ya. Primera conclusión. Muy bien, excelente. Segunda conclusión, chicos. En relación a eso también. Tiene que ver con esto. Ahora con la cantidad, pues, chicos, con la cantidad. Primera conclusión, Nicole. Ambos enlaces generan energía cuando se rompen, inclusive hasta el tercero más, ¿ya? Y la segunda conclusión, ¿qué sería? Tiene que ver con lo que tenía que obtenerse, pues 7.3 más 7.3, pero no, se ha obtenido 8, entonces, ¿qué significa? Que su máximo sería 8. No puede tener más de 8. Ya pues, chicos, no me hagan sufrir, me voy a dedicar al trago por culpa de ustedes. Chicos,
chicos, a ver, ya tienen la idea, a ver, no, anímense. No, estoy en blanco. A ver, carburen, muevan su cabeza, sinapsis, ya, listo. Dale, Fabiola. Si te equivocas no importa, máximo te decimos dale la otra, así, nada más. No, Bueno, no sé si hace rato me escuchan, pero lo mismo que dije que el máximo sería 8, que no puede tener más de 8 entre ambos. ya, yo les voy a dar a ver. Pero yo quisiera que ustedes piensen, chicos, ¿ya? En bioquímica todo es así, poquito nomás tienen que pensar, ni siquiera mucho, ¿ya? Ya, atiendan, enciendan sus camaritas por eso, pues, chicos. A ver, 1. La ruptura del primer enlace genera 7.3. Del segundo ya sería la diferencia. 8 menos 7.3, ¿cuánto sería? 0.7. Significa, Fabiola, que la ruptura del primer enlace genera la más cantidad de energía. La del segundo genera menos energía. Y la del tercero, mucho menos todavía, pero igual genera energía. ¿Me entiende? O sea, ¿dónde se encuentra más almacenado? En el primer enlace fosfodiéster, no en el ATP, ¿no ve? Por eso cuando el ATP se convierte en ADP genera 7.3. Si el ADP se sigue convirtiendo, ya solo va a ser, pues ya no va a ser 7.3 también, sino va a ser menos, ¿no? La diferencia hasta llegar a 8 nada más. ¿Está entendido, Fabiola? O sea, que el primer enlace, la ruptura del primer enlace genera más cantidad de energía. Esa sería la conclusión, ¿ya? Ustedes tenían la idea, solo que no se animan a veces a decir. Yo confío en ustedes, pues, chicos, no se olviden, ¿ya? Ustedes también, pero tienen que confiar en ustedes, no solo yo que confíe en ustedes, ¿ya? Muy bien. Ahora voy a proseguir, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía, chicos, que este primer enlace, la ruptura de este primer enlace genera más energía. La ruptura de este enlace, menos energía. Y la ruptura de este enlace, mucho menos todavía. ¿Está entendido? Por eso Compartiendo pantalla. no estoy compartiendo. Perdón, disculpen, no estoy compartiendo. Sí, verdad. Esto es lo que les mostraba, jóvenes. Reitero. Ahora sí. Gracias. Que la ruptura de este enlace genera más Energía. Esto también genera, pero En menor cantidad. y este tercero Mucho menos. mucho menos todavía. Ya, entonces, pero el enlace donde más almacenado está en este primero, ¿no? Del ATP, en este primero. Mire, adenosín trifosfato, en ADP y en AMP también. ¿Ya? Muy bien, esto significa entonces, señoritas. Con relación a esto, entonces, para nosotros nuestro indicador va a ser el ATP. El ATP generaba ¿cuántas kilocalorías por mol? 7.3 kilocalorías por mol. Muy bien, pero si ustedes se encuentran en los libros 7.4 no se van a sorprender, ¿ya? Algunos libros dicen 7.4, no dicen 7.3, ¿ya? Algunos libros. Entonces, los que generan más de 7.3, por ejemplo, estos son los que generan más. Estos de acá, 10, 11, 14, se llaman fosfatos de alta energía. ¿Pero con quién estoy comparando? Con el ATP estoy comparando. ¿Fosfatos de qué hemos dicho? De los de aquí arriba, fosfatos de Alta. energía. alta energía. Y los que generan menos que el ATP, pero igual generan, miren, glucosa 6-fosfato. Miren, todos los que tienen fosfato hay energía, ¿no? Donde hay fosfato, hasta la acetilcoenzima. Pero menos de 7.3 se llaman fosfatos de Baja energía. de baja energía. ¿Pero con quién estoy comparando? ¿Solamente con él? ATP. Muy bien, jóvenes. Entonces, para eso nos sirve también ese detalle.
¿Ya? Lo que les decía también, jóvenes, los heterótrofos eran los que utilizaban como el ser humano, ¿no? Los perritos, gatitos, todos ellos, los animales, son heterótrofos, ¿no? Obtienen la energía libre, el ser humano también, de la oxidación de los nutrientes. Y de ahí se forma ATP en forma directa, pero también intermediarios de alta energía como son el NAD, el FAT, el NADP, etc. ¿No? Pero estos, para convertirse en energía, tienen que llevar estos electrones y protones a la cadena transportadora de electrones, que se llama también cadena respiratoria, que está unido a la fosforilación oxidativa. Ahí recién se va a convertir en ATP. O sea, reitero, cuando nosotros ingerimos alimentos, estos nutrientes rompen los enlaces, etc., pueden liberar directamente ATP, pero también esa energía puede ser captada por intermediarios como el NAD y el FAT, y que estos para liberar energía tienen que llevar los electrones, ¿dónde? A la cadena transportadora, a la cadena transportadora de electrones. que se llama también cadena Respiratoria. que está unido aquí a la Fosforilación oxidativa. y los dos recién van a convertirse estos electrones, van a utilizar estos electrones para la síntesis del ATP. Y el ATP es la moneda energética, ¿no?, que utiliza nuestro cuerpo para los diferentes procesos metabólicos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos indicado? El catabolismo libera electrones y protones, se oxida, la oxidación de las macromoléculas para convertirse en moléculas sencillas, es captada por estos intermediarios energéticos, el NAD y el FAT. ¿Y estos dónde van a llevar para convertirse en ATP? ¿Dónde van a llevar los electrones? A la fosforilación oxidativa. ¿Y qué está unido a la cadena Respiratoria. Y ahí recién se convierte en ATP. Muy bien, jóvenes. Y este ATP es utilizado entonces en el anabolismo, ¿no?, en la síntesis de biomoléculas, ¿no? Y así se cierra el ciclo. Y en el anabolismo se forman macromoléculas, ¿no? Y miren, en el catabolismo las macromoléculas se convierten en moléculas sencillas y en el anabolismo las moléculas sencillas más ATP se convierten en macromoléculas. Por eso hemos indicado que se acoplan estos a través de estos intermediarios altamente energéticos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los procesos metabólicos están regulados. No es que todo el tiempo van a producir. Como les decía, en sus casas hacen pan, ya se detienen, ¿no? Para varios días hacen el pan. Después hacen otras cosas. No es que están todo el tiempo haciendo pan. Eso se llama oferta y demanda, ¿ya? O sea, cubre la necesidad de nuestras células y ya no se lleva a cabo ese proceso metabólico. Hay que regularlo, hay que bloquearlo. Y cuando hace falta, hay que activarlo. Entonces estamos hablando de una regulación, ¿ya? Entonces, esta regulación de las vías metabólicas está relacionado con la regulación de la velocidad también de la vía metabólica. Y eso está en función de satisfacer las necesidades de la célula. Reitero, no todas las reacciones, las rutas metabólicas se llevan a cabo al mismo tiempo, sino es de acuerdo a las necesidades de la célula. Entonces, ¿se van a activar la síntesis o se van a activar la degradación? ¿Ya? No están las vías metabólicas permanentemente activas, ¿ya? Luego, las vías catabólicas y anabólicas no son inversas, es decir, no es como en la calle, ¿no?, el mismo camino para ir y el mismo camino para volver. Algunas sí, otras, la mayoría no. Es decir, como en la vía,
El auto va en una vía, ¿no? ¿Sí? No puede ir en sentido contrario, ¿no? Por eso no son reversibles, no son inversas. Y sigue, ¿no? Si quiere llegar a otro, tiene que llegar por otra vía, ¿no? Miren, esta vía no tiene un sentido, así. Así también las rutas metabólicas tienen un sentido. Y están ubicadas en diferentes células. O sea, no todos los procesos se producen en todas las células, sino en algunas células se producen ciertos procesos y en otras células otros procesos. Y esa regulación se da a 3 niveles. La primera, a través de las enzimas alostéricas. Eso ya hemos explicado en enzimas, es decir, las enzimas alostéricas, ¿qué es lo que tiene para regular lo que se llama esa molécula pequeña de orgánica o inorgánica? ¿Qué se llamaban los Coenzimas. cofactores y las coenzimas, los dos? El NAD y FAT son coenzimas y el magnesio, el calcio, que son de inorgánica, son cofactores. Entonces, a través de esta regulación alostérica, se puede, ¿no?, activar o inactivar una enzima y de esa manera voy a regular la vía metabólica. La otra vía era la regulación hormonal. Nuestro organismo tiene el sistema que se llamaba, que produce hormonas, el sistema endocrino. Entonces ellos producen estas hormonas, estas moléculas que van a regular las rutas metabólicas, van a regular. Un ejemplito sería la insulina, ¿no? La insulina, que regula el metabolismo de los glúcidos, ¿ya? Y otra manera también de regular es regulando la cantidad de enzimas. Es decir, si ya no quiero que se produzca una vía metabólica, ya no produzco pues la enzima. Acuérdense que estas moléculas también se sintetizan en nuestras células, las enzimas. Entonces, de esa manera se va a ir regulando también la vía metabólica. Entonces, vamos a hablar de una de las principales maneras de regular, que se llama la retroalimentación o feedback. Hemos indicado que es oferta y demanda. Acá, por ejemplo, tenemos una ruta metabólica, ¿no? Ruta metabólica, reacciones consecutivas. Consecutivas significa que después de A siempre viene B, no puede venir C, siempre viene en ese orden, ¿ya? Por ejemplo, si hay gran cantidad de producto, la primera enzima se llama enzima clave de la primera reacción. ¿Qué se había llamado esta enzima? Enzima Clave. la primera enzima de la ruta, ¿no? De la vía. Es como bloquear, chicos. Si a esta enzima lo inactivo, lo bloqueo, ¿será que se producen las otras reacciones? No. No. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que activar o inactivar a esta primera enzima, que se llamaba enzima clave. Por ejemplo, si hace falta producto, ¿qué hay que hacer a esta enzima? Hay que activarla. Muy bien, se activa. Pero si ya hay mucho producto, la concentración de este producto va a Inactivar. ¿A quién? A la enzima. A la enzima, ¿qué se llama? A la enzima Clave. que es la primera enzima. Entonces, eso es oferta-demanda, de acuerdo a las necesidades. Si hace falta, lo activa. Y si ya hay mucho, lo inactiva. Entonces, de esa manera, aumenta o disminuye la actividad enzimática en esta vía que se llama la enzima clave, ¿no? Esto se llama retroalimentación, que el producto final va a regular al producto inicial. Entonces, uno también es la condición energética, también nos va a ayudar. Es decir, si hay mucha energía, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a inactivar a la enzima. Claro, ¿para qué ya quiero tanta energía si hay, no? Pero si hay poca energía, tiene que Activar.
Esa es una manera también. Y eso se hace a través, ¿no?, de este parámetro que es la carga energética, donde mide, ¿no?, la concentración del ATP, el AMP y el ADP. Acuérdense que el ATP se liberaba energía para convertirse en ADP. y así, ¿no? Entonces esto ya es una relación, una resumida, ¿no? Entonces, miren, cuando hay energía, carga energía alta, estimula la biosíntesis e inhibe el catabolismo. Porque el catabolismo genera energía. Si hay mucha energía, ¿para qué ya voy a activar pues el catabolismo? Entonces, otra sería manera de modificar es a través de una modificación covalente reversible. En este caso, jóvenes, vamos a formar un enlace covalente que va a inactivar o activar. Por ejemplo, chicos, ¿ya? Aquí vamos a tener la proteincinasa, una enzima, ¿ya? Si quiero a esta proteincinasa, ¿ya?, cuando se encuentra bajo la forma inactiva, entonces, ¿qué hago? Voy a adicionar un grupo fosfato. Y al adicionar este grupo fosfato, voy a convertir la forma inactiva, lo he convertido en forma activa. Es decir, se ha formado este nuevo enlace, se ha incorporado este, y gracias a esto se ha vuelto activa la molécula. Este es el caso de las proteincinasas. Y lo contrario también, por ejemplo, las proteinfosfatasas es una enzima antagónica. Al revés es, cuando se encuentra fosforilado, es inactivo. Entonces, para que se vuelva activo hay que quitar el grupo fosfato. Y cuando se quita, recién la proteinfosfatasa se convierte en activa. O sea, lo contrario de la proteincinasa. ¿Me entienden? Aquí para activar hay que adicionar un grupo fosfato. En cambio, en la proteinfosfatasa ya tiene el grupo fosfato. Y para activar hay que quitar el grupo fosfato. O sea, al contrario, ¿no? Por eso tienen las dos reacciones antagónicas, ¿no? Si a uno está activo, el otro es inactivo, ¿no? Por eso es, ¿no?, es una manera de regular. Otra manera de regular también el metabolismo en nuestro cuerpo es llevando o teniendo los sustratos en diferentes compartimentos. Como me dirían en cochabambés, en diferentes lugares de la célula. Claro, si se encuentra en el citoplasma, es un lugar. En el interior de la mitocondria, que es en la matriz mitocondrial, es otro lugar, ¿no? Por ejemplo, si las enzimas están en la mitocondria y el sustrato está en el citoplasma, para transformarse, ¿dónde tiene que ir el sustrato? A la mitocondria. Al interior de la mitocondria. Y mientras no vaya, entonces, aunque haya sustrato, no va a producir. Eso es, digamos, la separación compartimental de los metabolitos y enzimas, ¿no? Y es una manera de regular también la síntesis y el catabolismo, ¿ya? Entonces hay diferentes también niveles, lo que les decía, cuando las moléculas se encuentran, ¿no?, en la matriz mitocondrial y los complejos enzimáticos en la matriz y la molécula. Por ejemplo, si el piruvato está en el citoplasma, no se transforma porque en el piruvato no hay las enzimas. ¿Y las enzimas dónde están? En la matriz mitocondrial. Tiene que ingresar el piruvato dentro de la mitocondria para luego transformarse en acetil, entrar y convertirse en CO2. O sea, porque aquí están las enzimas en la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, luego también tenemos la otra manera, a nivel celular. Esto es a nivel compartimental, ¿no? Que se separan, ¿no? Digamos, en un tejido, en otro tejido también, ¿no? Bueno, básicamente esto,
supracelular, hay células especializadas donde se encuentran las enzimas y donde realizan la respectiva reacción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a veces una misma enzima que tiene una actividad pueden tener diferente naturaleza molecular. Es decir, realizan la misma reacción, pero son diferentes enzimas. Realizan la misma transformación, pero son diferentes enzimas, ¿ya? Entonces eso es lo que les va a caracterizar a las células también. Bueno, de esa manera hemos terminado este capítulo de lo que es la bioenergética. No sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta antes de continuar, jóvenes. ¿Hay alguien vivo en la clase? Sí, Lite. Nadie le dice nada, pero esta clase me preocupa. O han entendido todos, o no han entendido nada, o no les interesa. Muy bien. Entonces hemos visto a través de estas reacciones cómo se producen las reacciones químicas para que se produzca la vida y para que se genere energía. Y cómo a partir de los alimentos los seres vivos obtienen energía para sus actividades vitales, para mantenerse con vida. Hemos visto también que precisamente estas reacciones químicas se regulan de diferentes maneras, ¿no? Las que hemos explicado, y todo siempre va a estar en función a la oferta y a la demanda. ¿Qué significa? A lo que necesitan nuestras células y a lo que ya se ha formado, ya ha satisfecho la necesidad, entonces, ¿no? Se activa o se inactivan las rutas metabólicas, ¿ya? Ahora, jóvenes, a partir de este momento, vamos a ver primero el catabolismo. O sea, vamos a ver cómo se transforman las biomoléculas familia por familia. Primero vamos a hablar del catabolismo de los glúcidos, ¿ya? El catabolismo de los glúcidos. Muy bien, y para esto yo les voy a proponer una dinámica que se llaman los flashcards. Aunque ya están haciendo, ¿no? Los flashcards, señoritas, ¿o no están haciendo? ¿Qué es eso? ¿No? No, Alicia. Ya van a hacer, y para el segundo parcial en el examen van a llevar, y a los que tengan bien les voy a poner unos puntos extras, pues entonces. Eso les va a ayudar a estudiar también los flashcards, ¿ya? No es solamente un resumen, es en una hojita, o sea, en una plana, no importa el tamaño, bien ilustrado, ahí está bien desarrollado el tema, ¿no? A través de esquemas, de palabras claves principales, ¿no? Y de figuras. Entonces eso es lo que yo les voy a pedir. Y si tienen más dudas, busquen pues cómo se hace un flashcard en el internet, ¿no? Ya ustedes ya son jóvenes y ya van a saber más fácilmente que yo. Muy bien. Ahora voy a hablar de la glucólisis. Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿El flashcard hay que hacer de cada tema? Claro. En este caso, por ejemplo, señorita, en lo que viene, les voy a aceptar que hagan, digamos, un flashcard de cada vía metabólica. Ya, un flashcard. Por ejemplo, glucólisis, su flashcard. Ciclo de Krebs, su flashcard, ¿no? Ciclo de las pentosas fosfatos, su flashcard, ¿no? Y así. Muy bien. Voy a compartir pantalla, señoritas. Voy a hacer este siguiente
de glúcidos, ¿ya? Es el tema 7, no es bioenergética. ¿Ya? ¿Con qué título está? Lo cambiaré a ver ahora. ¿Con qué título está? Catabolismo de los glúcidos. Catabolismo de glúcidos. Así está, ¿no? Con ese título está. Catabolismo de glúcidos. Ya, eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Catabolismo. Si digo catabolismo, ¿a qué me refiero, jóvenes? Liberación de energía. Degradación ¿Degradación de quién? de las moléculas. No, en este caso, ¿de quién? De los glúcidos, no cualquier biomolécula, de los glúcidos, ¿ya? Este es el tema. ¿Qué número está en sus libros, jóvenes? 10. 8, creo. 10. O sea, ¿a cuántos temas del segundo parcial estamos? 3. A 2. Entonces están haciendo sus cuestionarios. A ver, si ustedes, como en el primer parcial, no hacen sus cuestionarios o hacen con pocas preguntitas así, yo ya no voy a tomar las preguntas de ahí. Todos tienen que trabajar, pues, pero si veo que no trabajan algunos, no voy a tomar, pues, de ahí, jóvenes, las preguntas. ¿Ya? Y mañana les voy a decir por si acaso sus notas. Ahora no me va a dar tiempo, ya están calificados, ¿no? Y también voy a poner, los ejercicios van a valer más puntos, las preguntas de complementación van a valer más puntos, por eso voy a tardar un poquito al pasar al registro sus notas. No van a valer el mismo puntaje. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Si digo lisis, glucólisis, ¿qué significa lisis? Degradación. ¿De quién? Glucos, si digo de los Glúcidos. Glúcidos. de los glúcidos, específicamente de la glucosa. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, el pan, ¿de qué más han desayunado hoy día, jóvenes? Cuéntenme. Pan, agua y azúcar. Avena. Azúcar. Azúcar, ¿no? El azúcar, que es la sacarosa. Y de donde se ha almacenado también, ¿qué es lo que se va a convertir? Van a liberar a la sangre, en la sangre van a circular como Glucosa. glucosa. Unos 15 o 20 minutos después, ¿no? De que han ingerido, ¿no? Pasa por el proceso de digestión, se convierte en glucosa. Y esta glucosa entra a esta vía que se llama glucólisis. Se oxida para convertirse en piruvato. Esta es una vía metabólica y acá va a generar pequeña cantidad de energía. Ese es el primer destino, que la glucosa se convierta en piruvato. Ya pues, chicos, despierten a través de la glucólisis, que se llama una vía metabólica. Otra vía, otro camino, se llama oxidación de las pentosas fosfato. Pero esto es en función a las necesidades también. ¿La glucosa en qué se va a convertir? En ribosa Fosfato. 5-fosfato. Y va a liberar equivalentes reductores importantes para la síntesis. Acá energía para los procesos vitales, aquí NADP para los procesos de biosíntesis. Entonces estos son los dos principales destinos catabólicos. Si digo catabólicos es de degradación u oxidación de las biomoléculas, ¿no? Entonces, esa oxidación de las biomoléculas se llevan a cabo en las siguientes fases. La primera fase de las 10 reacciones que se producen en la glucólisis va a comprender 1, 2, 3 reacciones van a comprender. Y luego el resto van a comprender, ¿no? De las 10 reacciones.
Pero ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde están estas enzimas? Estos que están de rojito son las enzimas. Se va a llevar a cabo en el citoplasma de las células. Citoplasma de las células. Entonces las enzimas de la glucólisis están en el citoplasma de las células. ¿Ya? ¿Cómo se producen? Les explico. Las primeras reacciones de preparación, la glucosa se fosforila. Mire, se incorpora un grupo fosfato. ¿Y de dónde viene el fosfato? De un ATP que se está gastando acá en esta primera reacción. ATP. Hay gasto energético. Se fosforila y se convierte en glucosa 6-fosfato. Y la enzima que participa sería la exocinasa o exoquinasa también se llama así. En vez de KIT se puede decir exoquinasa. La segunda reacción es una reacción de isomerización. Si ustedes ven, acá es un anillo de 6 átomos. Acá el anillo de ¿cuántos átomos va a ser? 5. De 5. Anillo digo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí el anillo era de ¿cuántos? De 6. Era una piranosa, se convierte en una furanosa. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Es una reacción de isomerización. Y por eso la enzima que va a participar es la fosfoexosa isomerasa. Fosfoglucoisomerasa. ¿Ya? La siguiente reacción es otra reacción de fosforilación. O sea, se va a incorporar un grupo fosfato. Miren, esto es lo que ya tenía, que se ha incorporado acá. Ahora, ¿cuántos fosfatos ya van a tener? ¿Aló? 2. 2. 1 y 2. Miren, fructosa 6-fosfato ahora se convierte en fructosa 1,6 bi. Por 2 fosfatos ya tiene bifosfato. Entonces, miren, se ha podido. Y acá ha habido otra fosforilación. Aquí hay otra pérdida de otro ATP. ¿Cuántos ATP se están gastando hasta aquí? 2. Aquí en la primera 1 y acá otra. 2. Sumamos, ¿no? Luego, la tercera reacción. Estas son reacciones que corresponden a la primera fase, ¿no? Esta fructosa 1,6-difosfato se parte. Miren, donde está aquí los colorcitos, ahí se van a partir. Esta fructosa 1,6-bifosfato tiene 6 átomos. Y al partirse, esto de acá, esto que está de azulito, se va a llamar gliceraldehído 3-fosfato. Y esto de acá, que tiene ¿cuántos átomos? 1, 2, 3, se llama dihidroxiacetona fosfato. O sea, tenía 6 y se parte en 2 moléculas. Uno que tiene 3 átomos y el otro también que tiene 3 átomos de carbono, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sumamos 3 más 3, 6, siguen siendo, ¿no? Igual. Entonces ha dado 2 moléculas, por eso se llama